Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Con Toda Tu Mente. Espero se encuentren bien. Yo soy Ángel y en esta ocasión estaremos hablando de un tema un tanto más, pues, que se habla mucho en los medios de ciencia ficción y fantasía. Y últimamente en la pandemia con algunos videos que sacaron por ahí en las redes sociales de extraterrestres y ovnis. Entonces, es un tema que pues tiene mucho de qué sacarse en la ciencia, o sea, hablando de astrobiología y exploración espacial, pero también mucho en cuanto al cristianismo y la fe. Así que a mí me parece un tema que tenemos que abordar ya y que tenemos que tener bien claro todo en cuanto a ciencia y en cuanto a nuestras convicciones cristianas. ¿Cómo ves, Edrey? Sí, Ángel, bueno, primero te saludo, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando. Y sí, totalmente de acuerdo contigo, creo que este tema de los aliens, de los extraterrestres, es un tema que pertenece a la ciencia ficción, hasta podríamos decir a la fantasía, pero también la realidad es que hay mucha gente dentro del ámbito científico que se lo ha tomado en serio. Y hoy vamos a hablar de eso, hoy tengo unos datos bien interesantes de físicos, de astrónomos, de astrofísicos que se lo han tomado en serio, matemáticos, y como dices, también desde la parte de la fe o sea, desde lo que dice la Biblia, podemos encontrar cosas que están extrañas, o sea, que están raras y sí, que cuando uno lo lee desde cierta perspectiva, desde cierto ángulo, pareciera que está hablando la Biblia de cosas extraterrestres, y no estoy hablando de monitos verdes ojones, ¿no? Pero sí de cosas que no son humanas ni divinas como las conocemos, como las solemos encontrar en la Biblia. Son cosas bien extrañas, pero a ver, ¿tú qué opinión tienes al respecto? O sea, tú dime, Ángel, ¿crees que los extraterrestres existen? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es tu perspectiva desde la ciencia y desde tu fe? Yo me considero un agnóstico de los extraterrestres, como nos lo pintan en las películas y en las series y en los videojuegos. Ok. Por lo siguiente, en cuanto a la ciencia, lo que yo sé es que no tenemos ninguna prueba fehaciente, objetiva y indubitable de que realmente haya extraterrestres. Solo tenemos datos basados en estimaciones y modelos matemáticos del cosmos que nos apuntan a que puede haber vida en otros planetas, donde puede darse las condiciones para que sí haya vida como la conocemos. Sí. Pero de que haya vida como la conocemos y que sea inteligente, de esto no tenemos ninguna prueba. La ciencia, por lo tanto, no nos dice que realmente haya vida en otros planetas. Ahora bien, existe una rama de la biología conocida como astrobiología que se encarga de estudiar justamente estas posibilidades de que haya vida en otros planetas. Y está muy interesante. No solamente vida basada en carbono como nosotros, o sea, vida cuyos cuerpos, las estructuras moleculares, o sea, de qué estamos hechos, estén compuestas principalmente por carbono, sino vida basada en otro tipo de elemento. Por un lado, yo considero que es bueno estudiar todo eso, porque pues nos habla acerca de pues, cómo estamos diseñados y cómo podemos encontrar vida si es que existen otros planetas. Ajá. Y también considero que es bueno apoyar todo esto de la exploración espacial, ¿no? Pero aún así, no creo que haya pruebas. Tan. Ahora bien, en cuanto a mi fe, yo considero que la Biblia claramente nos habla de que existen seres que sí son extraterrestres, pero que no son como los ETs que nos pintan en los medios. La Biblia habla de seres que existen en otros planos de realidad, que tienen ciertos poderes para alterar nuestra realidad. Seres espirituales les llaman. En un principio están como los llamados hijos de Dios, los nefilim, los vigilantes, los ángeles, etc. Okay. Entonces sí creo que esos seres sí son extraterrestres, pero no son como los marcianos, ¿no? Los marcianitos verdes. Y es algo que hay que considerar muy seriamente porque uno puede pensar, bueno, entonces si hay seres de ese tipo, ¿qué onda? O sea,
cómo está este rollo de, pues, si estuvieron antes en las antiguas civilizaciones o qué onda con Dios. Bueno, O sea, ¿tú no crees que existas vida en este universo? ¿Tú crees que sí existen otras criaturas, pero digámoslo así, no en este plano de la realidad, sino como en otro plano no material, algo así, ¿no? ¿Es lo que tú estás diciendo? sí, yo no estoy seguro de que haya vida en este plano, o sea, en el plano material, en otros planetas, pero sí estoy seguro de que sí hay vida en otros niveles de realidad, si así lo quieres ver. O sea, tú sabes más de este rollo de dimensiones y no sé qué más ondas acá físicas tienen ustedes para describir todo eso. Básicamente la Biblia lo llamaría cielos o eh, pues el mundo espiritual. Entonces, en Como ese... en otras dimensiones. Exacto, exacto. Ok. Entonces, yo me quedo con esa postura. Si en el futuro llegáramos a encontrar vida extraterrestre como nos la pintan en los medios, eso ya es algo muy interesante. Pero a ver, primero, tú, Edrey, ¿tú crees en los aliens, sí o no, y por qué? Pues, a ver, es que esa pregunta de a ver, creer en la existencia tienes toda la razón. No puedo decir que creo o no creo, pero ¿sabes qué? En matemáticas es bien complicado demostrar que algo no existe. O sea, una prueba de la inexistencia de un elemento, de lo que sea, es de las cosas más complejas que se pueden lograr. Y supongo que si lo extrapolo a la parte de la ciencia, igual demostrar que los extraterrestres no existen es algo bien difícil. Entonces yo no puedo decir que no existen. No podría aseverar afirmar que los extraterrestres no existen simplemente porque no hay evidencia de su presencia. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es muy similar al tuyo. O sea, no digo que no existan, pero no voy a decir que existen hasta que no tenga una prueba. Ahora, hay cosas Ok. bien interesantes aquí al respecto, porque a mí me fascina algo que se llama la paradoja de Fermi. Fermi, estamos hablando de Enrico Fermi, el que ayudó a crear la bomba atómica y que hizo muchos avances en la mecánica cuántica, pero también se metió a este rollo de los aliens en un momento que tenía ahí libre y formuló esta paradoja, y él decía que si es que existen estas civilizaciones, o sea, porque tú hablabas de moléculas, de bacterias, a lo mejor extraterrestres, pero si nos ponemos ya un poquito más hasta fantasiosos y decir, ok, supongamos que hay civilizaciones en otro planeta, en otra galaxia, nunca podríamos tener contacto con esas civilizaciones Mm, porque por la propia expansión del universo. Si una civilización llega a tal punto en su avance y desarrollo científico y tecnológico que es capaz de hacer viajes interespaciales, todo ese tiempo que tardaría la civilización en hacer ese progreso científico sería muchísimo tiempo para que otra civilización lo hiciera al mismo tiempo o de manera simultánea, y que ambas civilizaciones se encontraran en el mismo tiempo y en un espacio cercano del universo. Y aún si existieran, los viajes interespaciales serían muy complicados porque la aceleración de la masa en el universo es muy complicada de hacer, se requiere de mucha energía para viajar muy rápido, y luego está todo el tema de la teoría de la relatividad general, que si viajas demasiado rápido el tiempo se expande, el espacio se contrae y suceden fenómenos bien, bien raros, y entonces todo esto genera una paradoja, y Fermi dice, aún si existen, va a ser prácticamente imposible que tengamos contacto con esas civilizaciones. Entonces, mm, pues fíjate que eso como que me da tranquilidad en el sentido de decir, ni siquiera tengo que decidir si existen o no existen, porque si existen, es muy, muy poco probable que tengamos contacto con esas civilizaciones. Y si no existen, pues no existen y ya, simplemente no vamos a tener contacto con ellos. Eso es como desde mi punto de vista físico, científico. Pero por otra parte, como dices, en la Biblia hay cosas que nos hacen pensar que pueden existir otras creaciones de Dios que no son ni los seres humanos,
ni los ángeles. Y, por ejemplo, yo estoy pensando en el Apocalipsis. Habla de 24 ancianos que ya están en el cielo, ya estaban ahí. No es después, no son seres humanos que llegan después, no son del pueblo de Israel. Habla de 24 ancianos que están todo el tiempo alrededor del trono de Dios. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no les dicen ángeles? ¿Por qué no les dicen hijos de Dios? Son ancianos. ¿Ancianos de qué? ¿De qué civilización? ¿De qué creación? No lo sabemos, ¿no? Y así como eso, por ejemplo, en Ezequiel 1, habla también, no sé si alguna vez lo has leído, Ángel, pero está describiendo una especie de vehículo que está flotando y que el profeta Ezequiel lo está viendo en el cielo y habla como de un plato o como de una superficie que es como cristal y en medio hay como un trono y en las cuatro esquinas hay cosas que están resplandeciendo, o sea, pareciera como que está hablando de una nave, algo así extraño, y eso me hace pensar en que, pues igual y existen, no sé, es que nuestro Dios es un Dios creador, y si tiene esa característica de creador, así como los seres humanos que nos hizo a su imagen y semejanza, y los seres humanos creamos todo el tiempo, pues a lo mejor Dios pudo seguir creando y no sabemos si existan más creaciones por ahí regadas en el universo. Lo que es cierto es que desde el punto de vista científico, yo creo que no podríamos tener contacto con ellas. Oye, pero a ver, o sea, ahorita un teólogo te podría decir, no, es que mira, las interpretaciones correctas de Ezequiel y de Apocalipsis van más apuntadas a esto, no tanto a pensar en rollos cósmicos o extraterrestres. Por ejemplo, en la cuestión de los ancianos, yo había escuchado que son líderes tomados de Israel y también de la iglesia que fueron puestos en esa posición para juzgar después en el milenio o bien en la eternidad. No son realmente extraterrestres, ¿no? Pues sí, será cuestión de que me lo demuestren, o sea, bíblicamente, ¿no? Porque uno puede inferir muchas cosas, pero yo nunca he encontrado nada que haga referencia a los 24 ancianos hasta el Apocalipsis. Sí es cierto que dice que los 12 apóstoles, Jesús se los promete, iban a reinar sobre las 12 tribus de Israel, pero eso es hasta después, hasta que todo el mundo se termina y es el juicio, etcétera, etcétera. Ya me estoy saliendo del tema, perdón, pero estos 24 ancianos ya estaban ahí, entonces para mí son como que otra creación, Claro. pero ese es como que mi punto de vista y además, híjole, tengo un montón de cosas que decir de esto, pero Ángel, perdón, tú estabas hablando de otra cosa hace ratito y Ajá. decías o sea, tú decías que la astrobiología dice que, o bueno, es una ciencia que se encarga de estudiar la vida fuera del planeta. Pero, Claro. ¿qué pasa con esta teoría que dice que la vida pudo venir de otro planeta y estar aquí y llegar a la Tierra y como que aquí encontró las condiciones para que diera frutos esa vida? ¿Tú qué opinas de esa teoría? Sí, si te refieres a la panspermia, a fin de cuentas, es una manera de resolver el problema del origen de la vida que no lo resuelve porque tienes que explicar el origen de esa vida previa, ¿no? Que ya llegó a la Tierra. Y consiste en que si bien hubo asteroides o hubo alguna civilización muy avanzada que se encargó de poner semillas de vida en ciertos planetas que vieron potenciales para que esa vida pudiera evolucionar a como tenemos hoy la Tierra, ¿no? Entonces, Ya. yo creo que esa teoría falla primeramente en explicar, como les comentaba, el origen de la vida. Y número dos, también falla en explicar la complejidad de la vida, porque realmente la vida sí evoluciona en el sentido de que puede variar dentro de ciertos límites, pero después de esos límites ya no puede variar más. No puedes crear, digamos, seres humanos, cada vez más complejidad, cada vez más información a partir de un puñado de células en un estanque. Entonces, yo creo que esa teoría solamente puede explicar, bueno, tal vez Dios sí quiso, digamos, tener esa iniciativa creadora de poner primeramente a la Tierra como el planeta principal en su plan, digamos, redentor, pero también pudo haber sembrado vida, por así decirlo, entre comillas, en Sí. otros lugares del cosmos, ¿no? O sea, sabemos que hay planetas que sí pueden albergar vida como nuestro planeta, o sea, tienen cierta distancia de
de su estrella principal, de su sistema solar. Tienen cierta densidad y tamaño, digamos, cierta forma. O sea, sí es posible que haya vida en otros planetas, pero yo no creo que esa vida haya sido originada como lo describe estrictamente esta teoría. Ok. Y además, algo que te quería comentar, o sea, yo considero que Dios, o sea, en la posibilidad remota de que encontremos vida, pon tú, no inteligentes, o sea, animalitos, ¿no? Plantitas en otro planeta. Ajá. A mí me gustaría mucho que se investigue eso, o sea, los cristianos a veces nos tomamos ese tabú de, uy, no, aliens no, o sea, eso contradice a Dios, no, o sea, yo creo que podríamos verlo desde un punto de vista incluso que favorece a esa cualidad creadora de Dios, como le gusta guardarnos sorpresas para que nosotros al escudriñar su creación y al indagar más sobre ella, descubramos esas sorpresas y digamos, oh, mira, aquí está Dios, Dios hizo esto, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que así como lo dices, muchas veces creemos que, no sé, o sea, cambiaría algo desde el punto de vista de la posición del ser humano ante Dios si hubiera más creaciones, pero no lo sé, o sea, más bien creo que Dios nos dejó saber lo que teníamos que saber, pero supongo que hay muchas cosas más que no sabemos. Hay, hay más cosas que ignoramos que lo que sabemos. Y dentro de esas cosas que ignoramos podría estar toda la parte de otras creaciones. Y nada más yo quiero aumentar a mi argumentación, porque creo que yo sí soy más de la idea de que puede existir, ¿eh? Y por dos razones. Menciono la ecuación de Drake, no de Drake, la ecuación de Drake, Drake y Josh. D-R-A-K-E, por si alguien lo quiere Ajá. buscar. Ándale, como Drake y Josh. Que este científico hizo una ecuación en la que metió varios indicadores, varios parámetros del universo, de cuántos planetas hay, cuántas estrellas, cuántos planetas habitables, como decías. De esos planetas habitables, cuántos están dentro de la ecosfera, o no sé cómo le llaman a esta área en donde podría albergar vida. Y sacó el cálculo y dijo, sí hay una probabilidad de que existan tantas civilizaciones en el universo, porque es de este tamaño y tiene ciertas condiciones. O sea, como que desde el punto de vista matemático y poniendo los datos que sabemos que son reales, que son sacados de estudios científicos serios y todo, lo ponemos en esa ecuación y sale una probabilidad de que exista vida. Ahora, no estoy diciendo que existe, pero estoy diciendo que existe la probabilidad. Por lo menos la probabilidad no es cero. Eso es lo que yo quería decir. Y desde que existe una probabilidad, a mí sí me mueve más o menos. ¿Qué ibas a decir? Ah, sácate con tus matemáticas, o sea, ¿Qué? o sea, primero te la volaste diciendo, o sea, tú dices, no puedes comprobar que algo no existe, ¿no? Bueno, no puedo comprobar entonces que no existen elefantes rosas voladores, ¿no? Pero eso es ridículo pensarlo, ¿no? Primero. Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero, o sea, una cosa, bueno, está bien, o sea, entiendo que haya cierta estimación con base a una probabilidad, como dices, con este modelo, pero yo siento que ahí están fallando los físicos o los matemáticos con entender cómo es la vida, porque para que haya vida no es un tema de probabilidad, o sea, la materia no puede probabilísticamente cambiar a un estado más complejo, suficientemente ordenado para que ya sea vivo, por así decirlo. Necesita influir de manera muy eficiente en la materia y la energía para que se dé lugar a secuencias específicas de información en las moléculas. Sí, O sea todo un reordenamiento de moléculas súper, súper complejo que todavía no se ha logrado hacer, solamente ciertos elementos de las células como un chasis. sí. Entonces, yo creo que ahí, o sea, es chido, es muy padre pensar en esos modelos como tú me lo planteas, pero no porque haya una probabilidad significa que debe ser así. O sea, ¿qué tal si somos los únicos seres físicos en el universo? Y ya, o No, sea, y lo que dices es algo bien interesante, Ángel, porque fíjate, en la filosofía de la ciencia se trata este tema de ¿a qué le llamamos evidencia? ¿Qué es la evidencia que buscan los científicos? Esta palabra es a veces muy utilizada y hasta
se vuelve de uso cotidiano, pero a veces no se entiende bien. Y hay una interpretación de la evidencia que se llama la interpretación bayesiana, que muchas Ándale. personas dicen, porque hay la probabilidad de, ya es una evidencia de que puede ser. No, no es cierto. O sea, las probabilidades no te dicen nada más que es un cálculo que tiene sentido dentro de las reglas de las matemáticas, pero cuando lo interpretas en el universo real, en el universo físico, Exacto. hay muchas otras variables que considerar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a mí se me hace interesante la ecuación de Drake. Ahora, lo segundo que quería comentar es, no sé si has escuchado hablar de Bob Lazar, Ángel. No. Bob Lazar se hizo muy famoso en los años 80. Es un físico y hasta el día de hoy existe, por ahí si quieren googleenlo, Bob Lazar. Es un físico que en los años 80 dijo que trabajó en el Área 51, esta área famosa, ¿no? Ándale. Del gobierno de Estados Unidos, y que hacía ingeniería de reversa en naves recuperadas de algunos choques de naves extraterrestres en la Tierra. Y él hablaba de que estuvo investigando la fuente de poder de estas naves porque no hacían ruido, porque se elevaban muy, muy rápido y podían viajar a grandes velocidades. Y hablaba de que la fuente era el elemento 115. Hablamos de 115 electrones orbitando, ¿no? Alrededor del núcleo. Ok. Y para 1980 no existía ese elemento, pero fíjate que en 2004 se descubrió y se sintetizó porque es un elemento muy pesado que se desintegra muy rápido, creo que dura 60 segundos, tiene 60 segundos de vida media y se está utilizando para ver qué se puede hacer. Dicen que se pueden hacer superfluidos y cosas así bien interesantes. Y no sé, a lo mejor es también como que me gana mi sentimiento de físico a físico. Y como que eso me hace creerle un poquito a Bob Lazar. Pero, o sea, a mí se me hace como interesante esta parte de, a ver, ¿por qué esa persona acabaría con su credibilidad, con su reputación, con Mm. todo su futuro, porque era una persona joven en ese momento, Ujú. por contar una mentira? Ni siquiera se hizo rico ni famoso por eso. Y cuando lo escuches hablar, escuchas a una persona que está siendo sincera, desde mi punto de vista. Entonces, hay ciertas cosas, Ok. ciertos testimonios, ciertas cosas desde la ciencia, lo que hablamos de la Biblia, que a mí sí me ponen más como que en la posición de, creo que sí. ¿Tú cómo ves, Ángel? Yo creo que deberíamos, como tú dices, buscarle más. Y con lo que me dices ahorita, yo creo que me inclino un poquito más a que sí. Pero sigo sin estar seguro. Y yo me quedo sencillamente con que puede haber. Número uno, puede haber. Y número dos, si hay, qué padre. No afecta para nada mi fe. Es consistente con lo que ya sabía de la Biblia y de Dios. Ah, órale, esa conclusión está interesante. O sea, tú estás 50-50, yo estoy como que 75-25. Sí. No, Ándale. o sea, y mi yo gamer, mi yo geek, sí desean que sí haya. O sea, soy muy fan de Star Wars, de videojuegos de este estilo. Eh, o sea, sí, o sea, estoy inclinado a eso, pero realmente mi yo científico me dice, o sea, no, o sea, tranquilo, no te vayas así de condicionado. Entonces así me quedo, hermano. Está bien. Pues igual ya si alguien tiene más dudas al respecto o quiere saber más de algún tema que tratamos acá, que nos lo diga y le damos segunda parte a este episodio de los aliens que a mí siempre se me Claro. hace bien interesante, pero muy buena plática y me gustó tu punto de vista, la verdad. No, igualmente, siempre es bueno escuchar a un físico para que nos diga la rigidez de la vida. Y igual es un gusto, hermano. Esperamos que les gusten estas conversaciones. Díganos sus opiniones, sus comentarios, qué piensan de esto de los alienígenas. Y pues los esperamos en el siguiente episodio que va a ser algo muy similar, ¿no, Dre? Sí, va más o menos del mismo contexto, pero mejor no les decimos nada, que lo esperen la siguiente semana. Gracias, Ángel, por la plática. Hasta luego, hermano. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y que haya enriquecido tu conocimiento y tu fe. También te invitamos a que te unas a la conversación a través de nuestras redes sociales.
y que no dejes de seguirnos en Spotify y YouTube para no perderte de ninguno de los episodios. Hasta la próxima.